Buenas tardes, bienvenidos al Jardín Botánico de la UTP. Mi nombre es Tatiana Rincón. Junto con mis compañeros vamos a acompañarlos a hacer un recorrido por el jardín. Antes de iniciar, vamos a dar unas recomendaciones que son importantes a tener en cuenta. La primera es tratar de no hacer mucho ruido. La segunda es no separarse del grupo, no comer dentro del jardín, no tirar basuras en el piso y tratar de evitar de tocar las plantas. En ese momento vamos a comenzar el recorrido del jardín. Welcome to the Botanical Garden UTP. My name is Juan David Rico, and with my partners we are going to accompany you through the route in the garden. So before we start, I want you to recommend some things that are important to take into account. And the first one is to do not make a lot of noise. Always go with the group. Don't throw garbage on the ground, and avoid touching the plants. So in this moment we are going to start ¿Qué es un jardín botánico? Un jardín botánico es un sitio donde se exhiben y se conservan las plantas que estaban en peligro de extinción. Estas son ordenadas y documentadas para criterios científicos. También son usadas a fines educativos y de investigación. El Jardín Botánico de la UTP es un sitio que está estrictamente elaborado para proteger y conservar las plantas nativas del bosque andino. La región andina es uno de los sectores que más producen madera. Gracias a esto se ha ido perdiendo y se ha estado al borde de la extinción ciertas plantas y ciertos árboles, y con ellos los animales que viven en este. La lista preliminar que se hizo, hay 611 especies, entre estas plantas y animales, de las cuales 189 son aves, que son especies nuevas, 15 que son migrantes, hay 15 nuevas de reptiles, 3 de mamíferos y entre otras. Bueno, ahora vamos a hablar de las funciones de las plantas. Las principales funciones de las plantas son raíz, tallo, hoja y frutos. Entonces, la función principal de la raíz es absorber las sustancias que han de ser su alimento. Por eso, absorben el agua y sales minerales. Además, la raíz sirve para sostener la planta y fijarla al sustrato del suelo. Igualmente, la raíz tiene varias utilidades y sirven como alimento. Como ejemplo tenemos la zanahoria y la yuca. Y como medicinales tenemos el jengibre. Ya como industriales está la cúrcuma. Bueno, ahora el tallo. Él crece de forma contraria a la raíz, es decir, crece de abajo hacia arriba. Transporta agua, sales minerales y savia elaborada. Además, conduce la savia desde la raíz hasta las hojas y frutos por medio del xilema y el floema. Igualmente, sirve como sostenimiento de los órganos de vegetal, llámense hojas, flores y frutos. Bueno, ahora las hojas. Esta tiene la función clorofílica, que se elabora a partir del alimento por medio del dióxido de carbono, energía solar, expulsando el oxígeno. Este es un proceso llamado fotosíntesis. Además tiene la función de respiración, que es lo contrario a lo anterior mencionado. Bueno, ahora las hojas crecen del tallo y de las ramas y generalmente son de color verde. Bueno, ahora el fruto. Este es el ovario fecundado y maduro de la flor. Al realizar la fecundación del óvulo, este se transforma en semilla y el ovario comienza a crecer rápidamente, convirtiéndose en fruto. Las clases de frutos que hay son carnosos y secos. Entre los carnosos está el tomate, la naranja y el mango, y entre los secos el maíz, el frijol. Hola, esta estación la vamos a hablar acerca de la evolución de las plantas. Bueno,
Aquí nos cuentan un poco que entre los primeros seres vivos de la Tierra se encontraban las plantas y los primeros representantes no eran vasculares o no tenían flores ni estructuras y apenas se diferenciaban entre sí y dependían completamente del agua. Entonces recordemos que las primeras plantas que hubieron dependían completamente del agua, pero a medida de que se fueron evolucionando y que se fueron adaptando al clima, fueron creando raíces. Estas no eran mayores a 5 centímetros. Bueno, a medida que estas fueron dejando su dependencia por el agua, que no la necesitaban tanto, ellas se fueron esparciendo y adaptando para vivir en rocas o lugares húmedos cerca de los lagos o de los ríos, ¿cierto? Entonces así fue como ellas empezaron a evolucionar. Tuvieron que cambiar su tamaño y estos son los que hoy en día conocemos como musgos. Fueron, como ya les venía contando, su raíz no era superior a más de 5 centímetros y por medio de estas, como aún dependían un poco del agua, se alimentaban y fueron reteniendo nutrientes. Bueno, a medida que estas fueron evolucionando, muchas plantas se quedaron arraigadas y se adaptaron a la forma de vida en la sombra. Estas se quedaron viviendo en la sombra y fueron participando en funciones distintas en el ecosistema. Los botánicos rápidamente se dieron cuenta que todas las plantas terrestres tenían como antecesoras las plantas acuáticas y por eso llamaron a estas emprífitas, que quiere decir planta con embrión. Las plantas son eucariotas que fueron evolucionando gracias a las algas verdes y estas, por su evolución en el tiempo paleozoico, fueron adaptándose y colonizaron las zonas emergidas. El esporófito comenzó a evolucionar y llegó a tener una característica muy importante, la cual la conocemos hoy en día como la semilla. Entre las plantas que más tiene nuestro planeta Tierra están estas y son las que más se reproducieron, se adaptaron, fueron creciendo en el tiempo Jurásico. Estas han llegado a dominar la mayor parte del planeta y son las que hoy en día más podemos ver. Y gracias a esto son los que hoy en día más que todo tienen flor o tienen fruto. Las plantas con flor son anuales, o sea que sale su fruto cada año. Entre estos tenemos el trigo o el centeno y las plantas bienales son las que su fruto necesitan 2 años aproximadamente, que serían, entre esos tenemos el rábano y la zanahoria. Existen varias plantas que son diferentes y su fruto no siempre sale cada determinado tiempo, sino que a diferencia de las anuales y las bienales, pueden florecer o pueden dar fruto varias veces en un año y por muchos años más. Por ejemplo, entre estas plantas están los árboles, los arbustos, las lianas, las matas, las hierbas, y entre las hierbas tenemos, por ejemplo, el romero. Y para finalizar, tenemos como origen de las plantas las algas, que fue el origen en sí de todo. De ahí tenemos los musgos o las hepáticas, que son los que fueron adaptándose y teniendo vasculares en la zona, y estas fueron evolucionando hasta tener la semilla como hoy en día la conocemos. Luego fueron adaptándose y evolucionando más y están las semillas con polen. Y de ahí tenemos al final las semillas, las plantas con frutos, que ya serían hoy en día toda la variedad de plantas que tenemos y tenemos conocimientos y registros hasta el día de hoy. A continuación hablaremos sobre los bosques y la sucesión ecológica. Las comunidades ecológicas no suelen ser permanentes. Algunas pueden durar durante años y siglos y otras pueden cambiar bruscamente dependiendo de lo que suceda dentro del bosque. ¿Qué llamamos sucesión ecológica? Se llama a la evolución que de manera
natural se produce en un ecosistema por su propia dinámica interna. Esto puede suceder normalmente cuando dentro del bosque sucede un evento natural que altera bruscamente el ecosistema primario, destruyendo el bosque, y así da el paso para que otras especies surjan dentro del mismo bosque, y a esto se le llama una sucesión ecológica del ecosistema secundario. ¿A qué le llamamos sucesión primaria? Sucesión primaria se le llama al surgimiento del bosque en un terreno desnudo. ¿Qué quiere decir? En un terreno donde está carente de vida, donde es llamado biotopo virgen. Una vez dado este concepto, sigue a partir de unos procesos dentro de los bosques, del tema del surgimiento desde un terreno desnudo. Empiezan primero con las plantas exploradoras, que son las malezas y las gramíneas. Estas necesitan ser resistentes por las difíciles condiciones que crecen dentro del terreno que está recientemente alterado. Posteriormente, después del crecimiento de las gramíneas y de los arbustos, llega el crecimiento de los rastrojos altos. Ya comienza a dar la sucesión del bosque, donde llegamos a conocer las primeras especies tempranas, que son como el yarumo y los cedros. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que a la hora de la sucesión se destaca principalmente las riquezas que se obtienen al cambio de sucesión, como pueden ser las distintas especies que pueden llegar a surgir o las que ya estaban, y también las distintas diversidades que pueden surgir por las especies que han llegado a cambiar. Bueno, cuando la gente piensa en animales que viven dentro del bosque, usualmente visualizan criaturas como osos, gorilas y tigres, pero aquí dentro del jardín botánico podemos encontrar algunas especies como por ejemplo el perro de monte, tortugas, la cuzumba o zarigüeya, y más de 160 especies de aves diferentes como por ejemplo la puya de agua, la lora cabeciazul o el barranquero. Algunas de estas especies nos visitan anualmente, como por ejemplo el gavilán cuaresmero, que viene desde Norteamérica. Muchas otras personas no tienen en cuenta algunos organismos como las bacterias y los hongos, que son tan importantes para el bosque como los mismos árboles. Donde los animales son numerosos, son todavía mucho más numerosos los parásitos. Las características más importantes o destacables del bosque andino es la presencia de plantas epífitas. Con plantas epífitas nos referimos a esas especies o tipos de plantas que crecen o se reproducen de manera independiente sobre otro vegetal, utilizándolo únicamente como apoyo físico. Es decir, que no son parásitas y únicamente utilizan a la otra planta o el vegetal como un método hospedero. Estas plantas, a pesar de que no son parásitas ni afectan a su hospedero como tal, sí pueden en algunas ocasiones ser tan densas que afectan a la estructura de la otra planta, como por ejemplo la caída de las ramas, la limitación de absorción de agua, de luz y de nutrientes.